Los derechos de los salvadoreños son fundamentales, pero el Estado es violador de los derechos humanos y no se hace responsable en la mayoría de casos. Los derechos de los trabajadores son violentados constantemente por el Estado, por la empresa privada y todas las instituciones. Ahora, en El Salvador, ¿usted qué hace cuando se le violentan sus derechos? ¿A dónde acude? ¿Sabe realmente qué hacer? ¿Hay instancias no gubernamentales que le pueden ayudar a solucionar este problema, a denunciar este problema y elevarlo hasta nivel internacional? ¿Usted está de acuerdo en que se hagan estas denuncias? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio originado en Agape TV Canal 8, producción de Mix de Medio y en retransmisión de radio larr.com. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Hoy me acompaña Héctor Rodríguez y Guillermo García. Ellos son miembros del Movimiento de Trabajadores Despedidos, del MTD, una instancia que ha apoyado a miles de trabajadores en nuestro país desde el 2019-2020, desde su fundación. Héctor Rodríguez, qué gusto que esté con nosotros. Muy buenas noches. Un saludo, Francisco, un saludo a tu audiencia. Gracias por este espacio que nos brinda una oportunidad de llevar un buen mensaje a los compañeros trabajadores y trabajadoras, principalmente del sector público. Este día 30 de julio también es una fecha conmemorativa de los héroes y mártires de nuestra querida Universidad de El Salvador. Pues un saludo a todos los compañeros y compañeras que pues mantienen viva esa memoria histórica. Guillermo García, qué gustazo que estés con nosotros, bienvenido. Gracias, Francisco, por el espacio y estamos siempre a la orden para poder compartir con tu audiencia todos los temas de actualidad. Bueno, sin duda vamos a tener una plática donde el tiempo va a ser nuestro peor enemigo, pero como dicen, vamos a ir sacando la tarea poco a poco. Bueno, ¿cómo es el tema de los despedidos? Siempre hay novedades, tristemente, Héctor. Sí, en primer lugar, decir que el presupuesto 2025 contempló la supresión de 11.200 plazas. Sin embargo, ¿ya se cumplieron? Bajo esa figura han ocurrido nuevos despidos. Es decir, ya digamos que están por descartados o descontados esa cantidad de personas que han resultado afectadas en el sistema público. Sin embargo, instancias como Fosalud, que no tenía incluidas una cantidad de despidos tan significativa, fue una de las instancias que nos reporta para el 25 de marzo 1.100 personas que han sido despedidas, que estaban bajo la figura de interinatos que tenían 5 o 7 años. Ya dejan de serlo también. Entonces, bajo esa figura de supresión de plazas, hemos tenido en el caso de La Paz Este, que ahí están los municipios de Santiago, Zacatecoluca, entre otros, 140 despidos también bajo esa figura de supresión de plazas, que esta municipalidad no estaba considerada en el presupuesto 2025 con esa cantidad de plazas. Hay que decir que en el caso de La Paz Este, inclusive los directivos de los dos sindicatos de esta municipalidad también han sido despedidos, esto sin respetarles lo que es el fuero sindical. En el caso del Ministerio de Gobernación hemos tenido, digamos, el desmantelamiento de lo que es Correos de El Salvador. Ahí hemos tenido una veintena de personas que, más allá del despido de las personas, son los servicios esenciales que se brindan a través de Correos de El Salvador a la población en todo el territorio nacional. Luego tenemos el caso del Seguro Social, que si bien es cierto, desde el inicio del año hemos tenido la supresión de los contratos tanto de la seguridad privada como del personal de limpieza, recientemente hemos tenido la notificación de al menos 30 despidos de personal de salud, principalmente o particularmente en el caso del Seguro Social de San Miguel. Esto es todavía aún más grave cuando
de esa cantidad de personas, al menos 10 médicos especialistas han sido despedidos, también bajo la figura de supresión de plazas. Estamos frente a una situación, particularmente en el caso del sector salud, de un desmantelamiento, en primer lugar, del personal de salud, que, dicho sea de paso, también se agrega a la situación de los más de 250 estudiantes de medicina, a quienes el Ministerio de Salud también les ha estado negando el derecho a hacer su año social como corresponde en el sistema público, y pues se ha inventado incluso exámenes que por ahora no tienen ninguna legalidad, y con eso pues no solamente está negando el derecho a que culminen sus estudios, ya son estudiantes de 6º o 7º año de medicina y deben culminar su proceso a través de su año social, y dicen que no tienen dinero para dar lo que apenas son $200 de compensación económica por el servicio que brindan desde la red hospitalaria. Ahora, si vemos este tema de salud, el ministro Francisco Alaví ha salido y muy tajante de que no va a haber fusión entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social, que son muy diferentes. O sea, ¿le podemos tomar la palabra? Pues ahí es donde la población debe tomar sus propias conclusiones. Nosotros venimos y le planteamos la realidad de lo que está ocurriendo, el desmantelamiento de Fosalud, el desmantelamiento del Seguro Social, la negativa de incorporar a estudiantes del servicio social de medicina al sistema público para que culminen. Todo esto, aunado a ello, lo que sería el desabastecimiento de medicamentos, más el cierre de unidades de salud, prácticamente estamos frente a medidas que son de corte neoliberal y que obedecen a los mandatos del Fondo Monetario Internacional para que el Estado salvadoreño pueda acceder a más endeudamiento. Eso prácticamente hacia lo que apunta es hacia la privatización de los servicios de salud. Entonces la población debe tomar cartas en el asunto para revertir todo este proceso. Lo que está en juego es la desmejora de la calidad de los servicios de salud, tanto en el sector público como para las personas que somos cotizantes del Seguro Social. Pero, ¿a dónde quedan las palabras de un ministro, de la voz oficial? Aunque tendría que ser el ministro de Salud con el de Trabajo, pero ¿a dónde quedan sus palabras? Eso siempre me mueve, porque hoy sale diciendo no, sí, mañana no, o ahora no, mañana sí. ¿Dónde quedan esos videos? Mira, yo sí creo en este punto que toda esta narrativa que tiene este régimen en su conjunto, no solamente el ministro de Salud, Francisco Alaví, sino también, comenzando desde la cabeza del presidente inconstitucional, Nayib Bukele, son unos mentirosos, es un gobierno de mentirosos. Entonces, ellos se inventan narrativas, tienen todo un aparato propagandístico, para eso sí tienen mucho dinero. Sin embargo, para los servicios esenciales a la población no cuentan con recursos. Están negando cada vez los servicios esenciales, en este caso de salud. Mira cuánto tiempo llevamos, ya vamos para 7 años y el Hospital Rosales no está terminado, mucho menos el Hospital de Nejapa. Es decir, de ese ni siquiera hablan estas autoridades. Es un gobierno realmente de mentirosos, funcionarios mentirosos, que están negando los servicios esenciales a la población. Igual ocurrió con el ministro de Educación, dijo que no eran cierre de escuelas. Sin embargo, ya estamos cerca de un centenar de escuelas que sí han sido cerradas, que ellos dicen que estaban fusionándolas. Esa tal fusión no existe. Entonces, lo que hay es, y lo que es la realidad allá en el territorio, allá en las últimas comunidades, lo que hay es una realidad, el cierre de las escuelas públicas. Entonces, los ministros están en una tarea de mentir a la población. Igual ocurre también en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dicen que los agromercados y que los centros de abasto son para favorecer a nuestros connacionales agricultores.
Una total mentira. Eso lo que está sucediendo es quebrando el sector agrícola en nuestro país. Prácticamente lo que están haciendo es comprándole a las grandes empresas y dando en bajo costo en los centros de abasto y en los agromercados. Nuestros productores nacionales no están teniendo las subvenciones para brindar servicios de bajo costo a través de la producción agropecuaria en nuestro país. Eso es lo que tenemos, un gobierno de mentirosos. Bueno, preocupante y fuertes declaraciones al final sobre lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo los derechos de los trabajadores. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en No sé, piénsalo. Qué bueno que usted continúe con nosotros. Estamos en Mix de Medio, la producción. Usted nos puede también escuchar y sintonizar en radiolarr.com, radio en línea, y por supuesto en Alape TV, canal 8, todos los miércoles a las 8 en No sé, piénsalo. Del Movimiento de Trabajadores Despedidos está con nosotros Héctor Rodríguez, al igual que Guillermo García. Estamos tocando en esta oportunidad, en este bloque, sobre todo los derechos de los trabajadores. ¿Hasta dónde, Héctor, van a llegar los despidos? Usted daba una cantidad, un poco más de 11,000 despidos, pero ¿hasta dónde se llegará más? Se habla mucho que el Fondo Monetario Internacional impone este tipo de medidas a los gobiernos para poderles dar préstamos y que continúen el flujo en cada uno de estos países, pero ¿será tan cierto esto? Bueno, además de lo que el fondo sí impone una serie de medidas de austeridad del Estado, que dicho sea de paso, muchas de ellas van atentando contra derechos de la clase trabajadora. Uno de ellos es la reducción del Estado, por ejemplo, y en esa no vas a quitar a los empleados de puestos políticos o digamos aquellos que ganan arriba de $2,000, sino que se afecta principalmente a la clase trabajadora, a aquellos elementos que son esenciales para garantizar los servicios y derechos que la población tiene de acuerdo a la Constitución de la República. Si bien es cierto, el Fondo Monetario ha, digamos, recomendado determinadas medidas, el Estado salvadoreño, de no ser tan genuflexo, podría, digamos, no acatar la implementación de esas recomendaciones. Sin embargo, estamos ante una situación, por ahora, como ya decía hace un momento, que en el presupuesto 2025 habíamos tenido una reducción por supresión de plazas de 11,200 personas, pero adicionalmente hemos tenido en dependencias de servicios esenciales como es el Fosalud, que se ha despedido a más de 1,100 personas que estaban contratados bajo la figura esta de prestación de servicios por interinatos. Esa población prácticamente que está, digamos, en primera línea brindando servicios de salud, digamos, también se ha ido por la figura de supresión de plazas. Esto ha afectado, decía, en ANDA, en La Paz Este, en la Municipalidad de La Paz Este, en el Seguro Social, en el Ministerio de Gobernación. Es decir, la escalada de despidos arbitrarios e ilegales sigue. Nuestro llamado como movimiento de trabajadores despedidos es precisamente a los trabajadores y trabajadoras, particularmente los del sector público, a que interpongan sus demandas, aunque sepamos que el sistema de justicia está cooptado. Es decir, aquí estamos ante un sistema de justicia que obedece también al régimen inconstitucional de Nayib Bukele, y en ese sentido es un poco difícil poder ganar una demanda. Sin embargo, lo que nosotros estamos animando a la población a que debe hacerse, en tanto que eso nos va a servir posteriormente cuando restablezcamos el sistema democrático de derecho en este país, vamos a poder con esas demandas poder posteriormente ir a demandar a todos aquellos funcionarios que hoy por hoy
están violando las leyes de la República, haciendo despidos ilegales y arbitrarios en contra de los trabajadores y trabajadoras, de las personas honradas de este país. Todos estos delincuentes que ahora son funcionarios, nosotros el día de mañana, con esas demandas que cada trabajador y trabajadora interponga, va a ser elementos probatorios para posteriormente demandarles ante las instancias judiciales por las múltiples violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Ese es entonces nuestro llamado. No es tan así etérea el llamado, porque como sabemos, en septiembre del año pasado la Procuraduría General de la República despidió a más de 450 trabajadores, es decir, la PGR está desmantelada, no contamos con una unidad de asistencia jurídica laboral ya en esa instancia, y ante esa situación contamos con compañeros que además de despedidos son buenos abogados laboristas, como es el caso del compañero Guillermo García, que nos acompaña hoy en esta entrevista, pero también tenemos al licenciado Luis Rivera, al licenciado Javier Bernal, todo un equipo que hemos conformado como Movimiento de Trabajadores Despedidos a raíz de los despidos que ocurrieron después de la Marcha Blanca de octubre. Hemos brindado un centenar de asistencias jurídicas y representado a compañeros tanto de la PDDH como del Ministerio de Salud y de otras dependencias para poder interponer las demandas tanto en el Tribunal del Servicio Civil como en los juzgados de los contenciosos administrativos. Nuestro llamado a los trabajadores y trabajadoras que están siendo vulnerados en sus derechos laborales a que interpongan las demandas. Ofrecemos este servicio, pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales y ahí pues hacemos los enlaces para brindar las asesorías o acompañamiento jurídico según corresponde. Guillermo, la diferencia entre un despido y una supresión de plazas, ¿qué le favorece más al empleado? Mira, en el tema del despido es una figura jurídica que lleva un procedimiento que, si bien es cierto, tiene que ver con el tema del desempeño laboral o si has cometido algún tipo de faltas, ¿verdad? Leves, graves o muy graves, entonces esas te pueden dar como origen a un proceso de despido. A diferencia, por ejemplo, en el caso de la supresión de plazas, es una situación más de carácter arbitraria e ilegal en el procedimiento, dijéramos, que se han realizado en estos momentos para todos los trabajadores y trabajadoras. Porque la supresión de plaza requiere que los funcionarios sigan un debido proceso, ya sea elaboren un estudio técnico, administrativo, financiero, que demuestre que las plazas que van a suprimir ya no son necesarias y por ende tienen que buscarle o presentarle una opción al trabajador o trabajadora de igual o mayor rango. Y si en caso ya no hay una alternativa para mantenerlo dentro de la institución, entonces se busca la alternativa de la indemnización. Pero esto requiere también que una vez realizado el estudio técnico, administrativo, financiero, se debe de hacer el requerimiento a la Asamblea Legislativa para que se apruebe el decreto de supresión de plaza y se saque esos fondos del presupuesto nacional. Ese es el procedimiento que sigue. En el otro es más de carácter disciplinario, ¿verdad? El otro es más un proceso de rendimiento, es ya un problema conductual personal. Pero en este otro, de la supresión de plaza, donde se han violentado los derechos de los trabajadores al trabajo y a la estabilidad laboral, encontramos que, por ejemplo, que las cámaras, tanto primera como segunda, de lo contencioso administrativo, en el caso de los despedidos o de las plazas suprimidas,
de los empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la mayoría han sido admitidas. Han sido admitidas y le han requerido a la procuradora Raquel Caballero de Guevara que en el plazo de 5 días tiene que remitir a las cámaras ese estudio técnico, ese expediente administrativo se denomina, que implica todo el proceso que realizó, hasta las notificaciones que nos realizaron a nosotros. Todo eso no se hizo. Entonces no tiene cómo justificarlo y lo que ha dicho es que se ha declarado con reserva por un periodo de 5 años a ese instrumento, a ese estudio que tuvo que haberlo realizado. Sin embargo, como no lo ha hecho, no tiene que presentar a las cámaras. Entonces, como dice Héctor, bueno, vamos a ver, hoy por hoy algunos funcionarios todavía siguen gozando de impunidad, pero una vez rescatemos el Estado constitucional de derecho en este país, todos esos funcionarios que han cometido actos arbitrarios e ilegales van a seguir siendo procesados, van a tener que ser procesados. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar con más. Vamos a hablar de la ley de agentes extranjeros en No sé, piensa. Buenas noches, ¿usted está cenando? Qué bueno que lo hace con nuestra sintonía y que podamos estar junto a usted, su familia, las personas que le acompañan y que podamos crear criterios diferentes a todas las personas de que nos miran y podamos ver con otra perspectiva todos los casos. Héctor, la ley de agentes extranjeros, antes de entrar de lleno con ello, viene a afectar grandemente a la lucha civil, a la ayuda civil, aunque se menciona de que solo los que están en el ámbito político son los que van a ser premiados con este 30%. O sea, ¿quién va a decidir, antes de entrar en la ley con Guillermo, pero quién va a decidir? El criterio ya no es una ley, ya es algo completamente diferente. ¿Quién va a tener ese criterio? Mira, esta ley de agentes extranjeros, que pues no es la única en nuestro país, la tiene Nicaragua, la tiene la Federación Rusa, son leyes que están diseñadas principalmente por regímenes autoritarios que ven amenazada su permanencia en el poder por aquellas organizaciones de la sociedad civil que están velando por el Estado democrático de derecho, porque se respeten los derechos humanos en un país. Este es el caso de El Salvador. Digamos que esta ley en el caso de El Salvador está mejorada respecto de la de Nicaragua. Hay todavía más filtros, más medidas más agresivas incluso en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Hay una serie de organizaciones que brindan servicios esenciales para la convivencia pacífica, para la resolución de conflictos por la vía pacífica, por el entendimiento, por el diálogo social, que son instancias como Cristo Sal, que han venido brindando un apoyo en materia de memoria histórica, porque se haga justicia a las víctimas del conflicto armado, como los casos del Mozote, por ejemplo, o como FESPAL, que es otra de las instancias que ha venido en esta línea, hablando sobre el derecho, al voto, que sea transparente, la elección de funcionarios, como el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que se haga una elección tomando la participación ciudadana, incluyendo un barómetro para ver si las personas que se van a ser electas cumplen los estándares mínimos para ocupar los puestos en estas dependencias. Todo esto está en una situación de retroceso muy grave. Hay una discrecionalidad que se la reserva el régimen autoritario de Nayib Bukele y le da atribuciones más allá
de las que pueda competirle a la instancia encargada del registro de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que está adscrita en el Ministerio de Gobernación, atribuciones que pues deberían de pasar bajo un sistema de control, primero por la Corte Suprema de Justicia y luego por la Asamblea Legislativa. Entonces, y posteriormente por el mismo Ministerio de Hacienda. Es decir, que aquí hay una discrecionalidad entre que si tú criticas al gobierno como persona natural, también te pueden aplicar esta ley si se dice que los fondos que este programa, para que este programa funcione, se reciben de un agente extranjero. Es decir, la ley no es únicamente para las asociaciones y fundaciones, sino también para las personas naturales que reciban fondos del extranjero y que el gobierno decida si son acciones de tipo político que adversen las políticas del gobierno mismo. Entonces hay una discrecionalidad bastante grave, estamos frente a un retroceso que lo que ha llevado es a la fuga de una serie de instituciones que cubren una serie de servicios esenciales a la población que el Estado debería de estarlos cumpliendo. Es decir, por ejemplo, el apoyo a la agricultura sostenible, el apoyo en el cambio climático, a la protección del ambiente, una serie de programas en salud escolar o salud comunitaria que diversas ONGs en nuestro país han venido desarrollando por décadas. Hoy se ve afectado por esta ley de agentes extranjeros. Hay una amenaza latente, hay una discrecionalidad de aplicarles este impuesto, pero también se reservan el derecho incluso de suprimirlas de manera ilegal y arbitraria. De eso nos puede hablar un poquito Guillermo, y por eso como movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora, lo que hemos hecho es interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional para frenar, digamos, esta ley, porque atenta con una serie de articulados relacionados a los derechos a la libertad de organización, de participación, de movilización, de expresión, consagrados en nuestra Constitución de la República. Y para eso también se han pedido medidas cautelares de que se deje sin efecto la aplicación de la ley mientras haya una sentencia definitiva. Será la Sala de lo Constitucional con los magistrados que son inconstitucionales, pero que bueno, están sometidos a prueba, ¿verdad? Ellos están impuestos por este régimen inconstitucional y hemos acudido, esperamos respuesta pronta ante esta demanda que hemos interpuesto como movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Guillermo, ¿cuál es la expectativa de esta demanda? Bueno, ¿Con solo ser recibida ya es un logro o aceptada? Bueno, en este momento no ha sido admitida. Todavía sí nos han dado recibido, la hemos presentado, pero la Sala de lo Constitucional tiene que revisar los aspectos de forma para luego conocer ya el fondo. Sin embargo, en nuestra demanda hemos planteado de que adolece esta ley, como muy bien lo dice Héctor, es una ley que afecta a aquellas organizaciones que defienden derechos humanos, que prestan algún servicio a la comunidad, pero que además de eso se convierte en una ley mordaza, porque afecta a todas aquellas organizaciones que viertan algún tipo de posición u opinión en contra del régimen de Nayib Bukele. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de la Sala de lo Constitucional? Bueno, que aplique el debido proceso, que conozca y revise cuáles son los vicios de inconstitucionalidad que han surgido, que nosotros hemos identificado, como es el hecho de que esta ley fue aprobada como la mayoría de todos los decretos y leyes que aprueba la Asamblea Legislativa,
con el famoso dispensa de trámite. Entonces, por parte de los diputados y diputadas de la mayoría del partido en el gobierno, han utilizado y hacen un uso excesivo de la figura del dictamen de dispensa de trámite. Dispensa de trámite, que es lo que lleva a que la población ni los mismos parlamentarios conozcan el fondo de lo que están aprobando. Generalmente muchos de ellos ni saben, solo en el momento. Esta ley se aprobó prácticamente en un periodo, en un lapso de tiempo de 1 hora 25 minutos. 1 hora 25 minutos, no hubo mayor discusión, no pasó por las comisiones de trabajo, y eso es otro de los vicios que nosotros planteamos, ¿verdad? Porque no hubo una amplia discusión al interior de las comisiones específicas para conocer sobre estos temas, porque afectan derechos tanto regulados en nuestra Constitución de la República como en tratados internacionales. El derecho a la libre organización, el derecho a la libre expresión, todos esos están consagrados en la Constitución de la República. Tenemos derecho a expresarnos, a organizarnos, pero esta ley busca prácticamente prohibir que muchas de estas organizaciones mantengan ese funcionamiento. Muchas de estas organizaciones, ya hay una ley que lo regulaba a través del Ministerio de Gobernación, con la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Ya hay un control, pero hoy resulta que justamente después de que se da la protesta pacífica de las personas de la cooperativa El Bosque y posterior captura de estos compañeros, es que posteriormente a ello se da con urgencia la aprobación de esta ley. Es curioso cómo el régimen busca callar a todas estas voces, a todas estas organizaciones que han venido defendiendo derechos, que han venido también defendiendo a aquellas comunidades en la defensa de sus territorios, que han venido defendiendo temas como el tema de la minería, como el tema del agua. Entonces, al gobierno no le interesa este tema. Y eso es por eso que nosotros hoy dijimos, bueno, es necesario sentar un precedente de que esta sala, y mientras emite una sentencia de carácter definitivo, le hemos solicitado que emita medidas cautelares, es decir, que suspendan los efectos del acto reclamado. Ok, vamos a hacer una pausa para complementar en el siguiente bloque. Me interesa mucho el que las personas naturales también pueden estar sometidas a la ley de agentes extranjeros, para que nos explique Guillermo García del Movimiento de Trabajadores Despedidos junto a Héctor Rodríguez. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, qué bueno continuar con todos ustedes en No se piensa, los miércoles a las 8 acá en el 8. Puede escribir en las redes sociales para participar de este programa, lo puede hacer en Agape TV Canal 8, Mix de Medio, y por supuesto también en radiolarr.com. Ley de agentes extranjeros, no es algo único de El Salvador, esto no significa de que sea bueno, afecta principalmente a la ayuda que se le da a las ONG, sobre todo, que vienen con proyectos del extranjero para El Salvador. Guillermo, pero ¿y qué pasa antes de eso? ¿Qué pasa si yo consigo un financiamiento para X proyecto, pero que sea de una empresa acá en El Salvador? ¿Se le aplica la ley de agentes extranjeros? Justamente lo contempla esta ley, que abarca a las personas naturales y personas jurídicas. Entonces, te pueden no solo restringir algún tipo de derechos, sino también te pueden expropiar
tú vienes, ¿verdad? Porque para ellos has violentado parte de la ley y lo que está contemplado en el reglamento, que lo han creado todo a la ligera, pero con una fineza, con el objeto realmente de callar a todas aquellas voces, ya sean personas naturales, como el caso, por ejemplo, del doctor Enrique Anaya, una persona que él expresaba su posición a título como un profesional constitucionalista, conocedor del tema, pero hoy está siendo procesado por enriquecimiento ilícito. Lo sabemos, si van a quererle aplicar también esta ley, ¿verdad? Pero ese es un claro ejemplo de lo que busca esta ley. No solo a las ONGs, no solo, sino también a las personas naturales, ¿verdad? Que pueden realizar un proyecto de carácter humanitario, de formación, porque aquí, por ejemplo, se debe de analizar el tema, por ejemplo, de la migración, el tema del... otros temas educacionales, el tema de los derechos humanos, que es tan amplio, y muchas de estas, por ejemplo, tú lo puedes hacer ya sea a título personal o a través de una organización. Y por eso es que decimos que lo que está buscando esta ley es violentando también derechos fundamentales, pero además los tratados internacionales. Violenta el artículo 144 de la Constitución de la República, que establece de que si existe contradicción entre la ley secundaria y el tratado, este Estado salvadoreño ha firmado varios tratados en materia de derechos humanos, pero resulta que dice el artículo 144 que si existe contradicción entre la ley secundaria y el tratado, prevalece el tratado. Pero ¿qué pasa acá? Ahora una ley, un reglamento, viene a violentar lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos. Esos son los vacíos ya de fondo que le estamos planteando a la Sala de lo Constitucional, que empiece también a conocer, como el derecho a la libre organización, a la libertad de expresión, ¿verdad? Y a la libertad de defender derechos humanos. Ahora, Guillermo, ya empezó el proceso de inscripción. ¿Qué va a seguir al terminar este proceso? Mira, entiendo de que este proceso ellos van a ir haciendo como un filtro. Esto es un colador. Y todas aquellas organizaciones que no le son afines al gobierno van a tratar de anularlas o mantenerlas en el congelador para no otorgarles los permisos respectivos para que puedan seguir operando. Entonces, esto es un colador. Pero al final de cuentas, también esto va a ser posteriormente un mecanismo de persecución. Para todos aquellos que lograron pasar el filtro de inscripción y poder seguir operando, posteriormente estos, si se salen de la línea y de la retórica que quiere el gobierno, entonces van a ser perseguidos penalmente. ¿Y quién asume ese 30%? ¿El cooperante o el que lo recibe? No, es que esta parte, por ejemplo, acá te dice que la responsabilidad prácticamente te la acumula a la ONG que recibe, el receptor de la ayuda extranjera. Porque aquí el criterio es de que tú tienes como un mandante extranjero, sí, ¿verdad? El mandante es el extranjero, pero el mandante puede ser cualquier otra fundación externa que tiene una visión de que aquí en el país se violan derechos humanos y que necesitamos fortalecer esa área más allá de la función punitiva del Estado, sino más por el lado de la prevención, de la formación y la educación que hacen muchas organizaciones no gubernamentales. Entonces,
la organización o la persona receptora es el que asume esa responsabilidad y es la que va a ser objeto de persecución por parte del Estado. En este caso, el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Que son los que van a determinar quiénes son los que van a entrar en esto, lo mismo que a través del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que van a empezar también a investigar cada uno de los ingresos que tú tienes. Es que todo esto es parte de una estrategia, porque... ¿Pero a quién intentan callar o qué es lo que intentan callar? Mira, lo que buscan callar son todas aquellas voces incómodas que cuestionan al gobierno, al régimen inconstitucional del presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque aquí se siguen cometiendo graves violaciones a derechos humanos. Aquí, por ejemplo, la Fiscalía General de la República no ha podido determinar quién mató a Alejandro Benson. La Fiscalía General de la República no ha podido establecer cómo y quiénes asesinaron a 430 personas que estaban bajo la jurisdicción del Estado dentro de las prisiones, que esos son datos que lleva registrado el Socorro Jurídico Humanitario. La Fiscalía General de la República no ha podido establecer ni ha dicho nada con relación a los jefes, a los oficiales de la Policía Nacional Civil y al gerente de COSAVI que murieron en el helicóptero. Eso debería estar persiguiendo en este caso la Fiscalía General de la República. Pero, como responde a los intereses del régimen, van a perseguir a todas aquellas organizaciones que cuestionen las graves violaciones de derechos humanos. Como en este caso, por ejemplo, nosotros como movimiento, como personas naturales, como abogados de la República, conocemos qué es lo que está pasando a nivel de derechos humanos, a nivel de derechos laborales. Entonces, ¿podemos ser objetos de persecución de este tipo? Por supuesto que sí. Y que no te quepa duda que lo van a hacer. Lo van a hacer o ya lo están haciendo. Bueno, qué preocupante sin duda la ley de agentes extranjeros. Y ojo, que aún no hemos visto realmente cómo va a ser el actuar de ellos. Y esto va a hacer que mueran más organizaciones no gubernamentales, más ONG en nuestro país por el financiamiento, porque se trabaja con cooperación prácticamente en todos los casos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, vamos a la parte final de No se piensa, el espacio que tenemos todos los miércoles para compartir con todos ustedes acá en Agape TV, Canal 8. Bueno, hoy conocimos en conferencia de prensa la posición del Consejo Nacional de Trabajadores Salvadoreños respecto a la elección del Consejo Superior de Trabajo. ¿Eso es del Ministerio de Trabajo o es una ONG o cómo es? Es una instancia tripartita. Ok. Vaya, mire, bueno, el Estado salvadoreño, así como decía Guillermo, ha suscrito una serie de convenios internacionales, los relacionados al tema laboral, que los suscribe ante la OIT, pues están vinculados al tema, por ejemplo, al respeto a los derechos sindicales, a la libre sindicación, al fuero sindical, a los contratos colectivos de trabajo, y a otras medidas que buscan mejorar la calidad de los empleos o los puestos de trabajo para los trabajadores. En esa línea, el Estado salvadoreño ha venido con una serie de incumplimientos que hemos estado denunciando ante la OIT, tanto en la 112ª sesión como en la recién pasada, la 113ª sesión, que ocurrió en Ginebra, donde se denunciaron múltiples violaciones a los derechos laborales, entre ellos el irrespeto al fuero sindical de más de 455 sindicalistas que han sido despedidos arbitraria e ilegalmente,
cierre de más de 60 sindicatos y la inactividad que teníamos del Consejo Superior del Trabajo. El Consejo Superior del Trabajo es una instancia tripartita donde están 8 representantes del sector privado, 8 representantes del sector público y 8 representantes del sector laboral. Esta instancia tripartita lo que busca es establecer un diálogo social para tratar temas relacionados con los contratos colectivos de trabajo, el respeto a la legislación en materia laboral, establecer los contratos colectivos de trabajo, que se vele por el debido proceso cuando hay alguna situación, digamos, de que se va a despedir a una persona, y luego otra serie de prestaciones sociales que deban mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en los puestos de trabajo, y para ello el Consejo puede hacer propuestas de políticas públicas en materia laboral. Se hizo la denuncia y la OIT obligó al ministro de Trabajo, a Rolando Castro, a que de inmediato conformara el Consejo. Lo que ha ocurrido es que precisamente el día de ayer se denunciaba que en una situación ya amañada, el Ministerio de Trabajo convoca a las organizaciones sindicales a la participación en el proceso de elección de los 8 representantes del sector laboral ante el Consejo Superior del Trabajo. Sin embargo, ellos ya llevaban, como decían aquí, se cocinan tamales, pues el ministro ya llevaba el tamal cocinado de aquellas organizaciones sindicales afines, genoflexas, que le aplauden nada más, y estas son las que llevaban ya una planilla única como propuesta para conformación del Consejo Superior del Trabajo. La CNTS, como parte de nuestro movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora, es una de las confederaciones afectadas, ha hecho todos los trámites para su inscripción en el Ministerio de Trabajo, al igual que 2 de sus federaciones, como son la FUCS y la UNT. Sin embargo, al día de ayer no tenían las credenciales vigentes. Fue una maniobra que ha venido utilizando el ministro Rolando Castro de retrasar las credenciales para los sindicatos, federaciones y confederaciones que son críticas al gobierno actual. Y eso, bajo esa figura, bajo ese pretexto, prácticamente deja sin efecto la participación de estas 2 federaciones y la confederación. Es por ello que estamos haciendo desde el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora una denuncia, porque ese Consejo Superior del Trabajo está amañado en tanto que no cuenta con una representación democrática, no ha habido un proceso de elección transparente de sus representantes, y corremos algunos de los riesgos, como son la imposición de un nuevo código de trabajo que desmejore las condiciones y las conquistas de la clase trabajadora que hemos tenido hasta este día. Sabemos que el ministro de Trabajo ya cuenta con una propuesta de código, nuevo código de trabajo, y que puede introducir reformas o mandar una nueva propuesta de ley de código de trabajo a la Asamblea Legislativa, sin contar con la participación, el proceso de ley que debería existir para que se revise de acuerdo a los intereses de la clase trabajadora ese código de trabajo. Pero también se ven afectadas las reformas de pensiones y cualquier otra de las prestaciones que tenemos ya conquistadas, o que se nos siga denegando los contratos colectivos de trabajo, como ha ocurrido recientemente en muchas de las dependencias del gobierno. Esta es la situación que tenemos. Si bien es cierto, había estado en acefalía el Consejo Superior, pero ahora está todavía un poco más complicado. Nuestro llamado es a la OIT a que se mantenga vigilante de estas arbitrariedades que está cometiendo el ministro de Trabajo, y que pues siga demandando al Estado salvadoreño porque se revise los más de 455 despidos arbitrarios de líderes sindicales, lideresas sindicales,
a quienes no se les ha respetado el debido proceso y mucho menos el fuero sindical. Entonces, nuestro llamado está en esa línea y seguimos pues animando a la población a que continúe con la organización y la denuncia ante las instancias correspondientes según corresponda en este caso de las violaciones a los derechos laborales. Bueno, como dijimos al inicio, el tiempo no nos alcanza, muy comprimido, pero acá estamos. Creo que hemos cumplido buena parte de los temas a tratar. Gracias, Héctor Rodríguez. Gracias y bueno, un llamado a los trabajadores y trabajadoras que si están vulnerados en sus derechos laborales, pues aquí contamos en nuestro movimiento con abogados laboristas que están dispuestos a colaborarles para hacer uso, digamos, de ese derecho constitucional de interponer demandas ante las instancias judiciales. Guillermo García, muchas gracias también por venir. Muchas gracias a ti, Francisco, y a toda tu audiencia, televidentes, por el espacio brindado. Muchas gracias. Gracias a ustedes y al movimiento de trabajadores despedidos por habernos acompañado en esta noche de No se piensa. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles estaré con ustedes nuevamente celebrando el divino Salvador del mundo. Ya, hasta acá llegamos. Buenos días. Buenas noches.